Bien amigos, el estreno más importante de la semana, sin lugar a dudas, ha sido Argentina 1985. Es una película dirigida por Santiago Mitre y escrita por él mismo junto a Mariano Ginás, que ya habían colaborado previamente, y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Es una película que es un drama, que es una historia de un juicio básicamente. En este caso es la historia del juicio que se le hizo por un tribunal civil a las autoridades militares que compusieron el gobierno de facto, la dictadura que hubo entre 1976 y 1983 en la Argentina. Esa dictadura, bueno, fue bastante sangrienta, hizo mucho daño en muchos aspectos y quien hizo el golpe y fue su primer presidente de facto fue Jorge Rafael Videla, y que también había otro que era el de la Armada, que era Masera, que era otro de los más criminales también. Esto pasó en la vida real, en la Argentina. ¿Y qué pasó? Cuando volvió la democracia, pasó que teníamos, digamos, como una cuestión de optar por qué camino se iba a tomar. El presidente Alfonsín de ese entonces dijo: hay que juzgarlos y hay que hacer todo un operativo para que vayan presos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Bueno, los militares se habían hecho una autoamnistía antes de salir del poder. Ítalo Luder, que era el candidato del Partido Justicialista, la iba a aceptar. Alfonsín no la aceptó. Por, digamos, el reglamento que tiene el ejército y las Fuerzas Armadas, tendrían que haber sido juzgados, digamos, por las Fuerzas Armadas, y eso es lo que ellos pedían. Pero bueno, se trató el tema de una forma u otra y finalmente terminaron siendo juzgados por autoridades civiles, no por el ejército mismo. Y ese juicio fue algo realmente histórico. Algunos dicen, bueno, es comparado con los juicios de Nuremberg o cosas por el estilo. Fue una cosa bastante novedosa que se haya salido de la dictadura y que se haya puesto en disposición de la justicia a estos nefastos personajes de la historia argentina. ¿Qué pasó? Bueno, la película en un primer momento muestra cómo el fiscal Estracera, que es fue una persona en la vida real y en la película está interpretado por Darín, ve que hay todas unas jugadas políticas porque se piensan que van a hacer como que lo juzgan, pero después no lo van a juzgar, o que esto o que el otro. Y además ciertos ministros de Alfonsín es como que no están tan en la onda como Alfonsín de decir, bueno, los metamos en cana. ¿Y qué pasa? Bueno, él ve esta jugada política, pero parece después que finalmente la jugada política es verdadera y por cuestiones legales que no se explican mucho en la película, el juicio termina bajo la jurisdicción de tribunales que no son militares y eso hace que recaiga sobre él la responsabilidad de la acusación. Ahí, digamos, la primera parte de la película quizás es la más floja, donde quizás más falle un poco, principalmente porque se nota una ideología de izquierda como muy marcada y como que supura por algunas grietas, digamos, de algunas escenas esa cuestión, y como que falla un poquito en algunas cosas, como que le quita realismo. Porque, bueno, el personaje, por ejemplo, en su momento,
tenían los datos de la CONADEP y todas esas cuestiones, y lo de la CONADEP habían dicho que bueno, que habían estado mal los militares y todas las barbaridades que hicieron, pero que también había violencia del otro lado, porque había terroristas, había guerrilleros que querían tomar el país y hacer una dictadura como Cuba. Esa también es la realidad. Pero después, en los últimos tiempos más modernos, grupos de izquierda dicen, no, la teoría de los dos demonios le llaman, y no es cierto, hubo un solo demonio que eran los militares, pero la realidad es que no. Hubo 22.000 atentados terroristas acá en la Argentina. Entonces, él tiene una postura como más acorde a la sensibilidad de izquierda actual, el personaje de Thrasera, y eso genera como una cosa como decir, bueno, me están bajando un poquito de línea, ¿no? De todas formas, no es alevoso y no es que lo arruinen a la película ni la convierte en propaganda de izquierda, pero sí, si hubiera sido un poquito más medido eso, hubiera sido mucho mejor, me da la impresión. Al igual que otro personaje que en un momento dice, porque hablan de los desaparecidos, dice, bueno, pero no me acuerdo exactamente la frase, pero hace referencia a los 30.000 desaparecidos. Pero en ese momento, cuando ellos tenían el informe de la CONADEP, el informe de la CONADEP dice aproximadamente 9.000 desaparecidos. Entonces, ¿por qué habla del número de 30.000? Eso es como una bandera de la izquierda, digamos, de hoy actualmente. Para mí tendría que haber hecho 9.000 en todo caso, en ese. Entonces es como que le mete como una mirada moderna, digamos, a algo que quizás en su momento no hubiera sido. Por ahí me estoy equivocando y fue así, el personaje dijo eso, no sé. Pero da la sensación al menos que es como más ficcionalizado en ese sentido. Más allá de esos excesos ideológicos que tiene la película en la primera parte, es una película muy efectiva y en cierta forma es arrolladora, porque funciona bien, uno se engancha con los personajes, saben que es muy importante que se haga justicia, porque una dictadura es algo que no debe pasar así sin más, sin que se tomen las medidas, y la película hace, digamos, un planteo moral, a su vez, sobre cómo hay que salir de una dictadura, porque algunos plantean el olvido directamente, pero eso sería absolutamente injusto para las víctimas. Otros plantean, bueno, la venganza, y seguimos en el ciclo de violencia, y el fiscal de Thrasera plantea el juicio justo, con todas las garantías constitucionales, al igual que en un momento dice uno de los jueces, pero que eso a su vez sea, digamos, volver al camino de la ley. Y en ese sentido la película es muy moral y es correcta y funciona bien. Además, el tema, como es un tema de alta sensibilidad en la Argentina, hace que uno se enganche. Y aun cuando uno no tenga esa mirada que tienen los realizadores, la historia original fue apasionante realmente y se capta gran parte de esa pasión en la película. Es una película apasionada y a nivel emocional puede ser arrolladora como un tren. Hay momentos donde uno se emociona de verdad y hay momentos donde uno le da ganas de aplaudir en el medio de una escena de lo fantástico que es. Una de las cosas más importantes que tuvo, digamos, ese juicio fue el alegato del fiscal Thrasera, interpretado por Darín. Yo hace poco lo vi, está en YouTube, está completo, y lo que dice realmente es excelente de punta a punta, y el final... la última frase que dice a uno se le pone la piel de gallina, y realmente lo han recreado muy bien a ese momento, y el final del alegato es realmente de un nivel de emoción realmente sublime en la película, al punto tal de que
después de ese momento sigue un poco más la película, pero como que ya está desinflada, que para mí es uno de los otros problemas de la película, porque ya no se puede llegar a ese nivel de emoción de vuelta. Como que la tendrían que haber recortado un poquito al final o dejarlo terminar directamente con el alegato del fiscal y poner placa de decir a tal se lo condenó a tanto o a tal quedó impune o lo que fuera. Pero bueno, más allá de ese exceso de metraje en el final, la película es muy emotiva, realmente me enganchó mucho, la gente que estaba en la sala se enganchó mucho, la aplaudieron, y es una película que está muy bien hecha, tiene un muy buen uso de los planos, muy buen uso de lo que es la ambientación, la reconstrucción, gastaron cada peso gastado. Está muy correcto en la película, se nota en la pantalla, en la ambientación, en recrear el año 1985. Es una verdadera obra de arte, más allá de algunos excesos ideológicos que la alejan del 10 y la llevan al 8, digamos. Pero es realmente una película que vale la pena verla y me animo a pronosticar que va a ser vista por los siglos de los siglos, amén, en las escuelas de hoy para siempre. Y bueno, realmente es una película muy buena. Ahora la han elegido para representar a la Argentina en el camino al Oscar. No está nominada todavía, no se sabe eso, faltan unos meses, pero ya es la representante. El jurado del Oscar la va a ver para ver si la nomina o no, y ese es el primer camino al Oscar, y le puede ir bien porque tiene una sensibilidad bastante parecida a la de la Academia. Así que una película realmente muy buena, vayan a verla al cine, Argentina 1985.